Y tenemos en línea a la contadora Liliana Dillon, que es decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Usted, corríjame, Liliana, si me estoy equivocando en su título. Le agradecemos mucho por atendernos esta mañana desde EASI. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Sí, efectivamente, este resultado es el resultado de una encuesta, valga la redundancia, que Mm. nos ha pedido la Defensoría del Pueblo. El año pasado ya ellos habían sentido que la cantidad de consultas, de requerimientos de ayuda o de asistencia vinculadas a cuestiones de endeudamiento que no se podían solucionar por parte de la familia individualmente, venían incrementándose. Y entonces empezamos a hacer una determinada cantidad de actividades que eran más talleres, charlas, pensando que la educación financiera podía llegar a estar haciendo falta en las familias. Y efectivamente es así, es una de las cuestiones que se termina convalidando en esta encuesta que, como vos anticipabas recién, tuvo lugar durante algunas semanas de mayo. Por eso permítanme agradecer a toda la comunidad que gentilmente, generosamente abrió las puertas y nos permitió contar con esta información que es absolutamente valiosa. Esa encuesta atraviesa toda la ciudad de Santa Fe, con lo cual es un muestreo lo suficientemente representativo, elaborado por nuestro Observatorio Social de la UNL, que depende de la Secretaría de Planeamiento de la Universidad Nacional del Litoral, y que establece parámetros en los cuales están vistos o atravesados todos los géneros, pero también todas las clases sociales y todos los estratos sociales, porque las conclusiones son bien diferentes dependiendo de los sectores a los que pertenecen las familias encuestadas. Bien, ¿hay algo que te asombró, digamos, que les asombró a ustedes como investigadores en este relevamiento, en esta encuesta? Sí, en verdad hay algunas cosas que no nos asombraron. El Mm. alto nivel de endeudamiento, uno lo palpa en todas las clases sociales, solo que son diferentes las maneras en las que me endeudo. Claro. Mientras los estratos sociales medios y altos se endeudan a través de medios electrónicos o de tarjetas de crédito, los sectores más vulnerables lo hacen a través de vínculos más informales, como pueden ser créditos personales, como pueden ser incluso la vuelta del fiado, y eso es lo que a mí me asombró porque es una figura que quienes tenemos algunos años vivíamos más fuertemente en la década del 80, luego con la llegada de las grandes cadenas de supermercados, con los hiper, esa figura fue desapareciendo porque se perdió el vínculo directo entre la familia y el dueño de la El comercio de proveeduría. cercanía, ¿no? Exactamente, vuelve muy fuerte el comercio de cercanía. Eso también es característico de las crisis. Muchas veces los comercios de cercanía son aquellos que tienen a disposición productos de terceras o cuartas marcas que por lo tanto permiten tener ofertas de algunos bienes de primera necesidad a otros precios que algunas cadenas o supermercados grandes no tienen. Ujú. Entonces, eso sí me llamó la atención, esa vuelta al Liliana, fiado. Sí, perdón. ¿y qué pasa con el endeudamiento justamente de los sectores más bajos? Porque allí en el informe está claro que en los sectores medios hay un endeudamiento que es cercano al 40%, pero en los estratos más bajos es el 50% este endeudamiento. ¿Y qué perspectiva puede tener la economía de un país en donde la gente debe endeudarse para comprar alimentos? Bueno, claramente es un gran indicador, es un gran alerta de que hay algo en políticas públicas que hay que trabajar. Desde la educación financiera hasta una cuestión social, esta vulnerabilidad de hacerme recurrir a algunos lugares informales para la toma de crédito me obliga a pagar el crédito mucho más caro que si yo estuviera dentro del marco de algunas entidades financieras, reguladas más o menos. De todos modos hay un mercado que entiende y que establece un equilibrio para la tasa de interés y para los gastos asociados a los créditos. Eso no existe en los sectores más informales, con lo cual hay una alerta muy fuerte a las políticas. Y la vuelta del fiado, y vuelvo con esto para poder cerrar este día, si me permiten, es que me parece que implica una doble vulnerabilidad. Porque si las familias tienen un alto índice de morosidad y por lo tanto un gran riesgo de incobrabilidad, ese comercio de cercanía con la familia propietaria, pero también con los empleados de esa familia propietaria, que muchas veces también son del barrio, corren un hipotético riesgo de cierre. Esto ya pasó también en la historia económica argentina, o sea que en realidad no debería asustarnos este nivel de crisis o de incertidumbre, pero sí me parece que estamos a tiempo de empezar a trabajar con algunas políticas que den sostén a esto. Y por otro lado, también la educación financiera. Hay un porcentaje muy importante de las familias que no saben cuánto es el valor de las cuotas que tienen que pagar a principio de mes, como si se hubiera perdido control de aquello que debo, como si no hubiera podido sumar, por lo menos en mi cabeza,
lo que debo de tarjeta de crédito, lo que debo en alguna tienda de la zona por ropa o por algún otro bien de consumo durable, y no lo puedo sumar. Y si no lo puedo sumar, no lo puedo controlar. Y por lo tanto tampoco controlo el nivel de endeudamiento, y muchas veces eso hace que el fenómeno se convierta en una bola de nieve. Liliana, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Bien, Liliana, ¿qué pasa con la figura de la usura? Hace algún tiempo emergió, y por lo menos para mí con bastante sorpresa y para mi asombro, la cuestión de los créditos o los microcréditos de pago diario en los barrios más vulnerados o más vulnerables, ponerle la figura que quieras. ¿Esa figura la han detectado? Esa figura la tiene muy presente el Defensor del Pueblo. De hecho, recurrentemente manifiesta eso, y indudablemente tiene que ser por la cercanía a los damnificados por esta situación. De todos modos, recuerdo que esa figura ya existía en fines de la década del 90, principios del 2000. Sí, es una figura que se recurre con los llamados microcréditos, mal llamados microcréditos, pero también no forma parte de lo que salió en la encuesta, pero se entiende que es una realidad que podemos palpar. ¿Quiénes son los que recurren a esta figura? Porque obviamente me imagino que son personas que están en una emergencia económica absoluta para pedir pequeñas cantidades de dineros a un interés usurario, obviamente, y de alguna forma que lo tengas que pagar diariamente o semanalmente es una cuestión de mucha emergencia. Me agrego, Sergio, ¿quiénes son los que recurren y quiénes son los usureros? Claro, ¿quiénes recurren? Bueno, ahí, digamos, tengamos cuidado con las conclusiones, porque en realidad recurren de todos los estratos. Ajá, claro, bien. Medios y más acomodados que por una cuestión de tarjeta de crédito y la obligación de pagar el mínimo se ven envueltos en una situación que no pueden cambiar. Esa es la bola de nieve. También, exactamente, también se desespera eso. Por eso es importante muchas veces tener la posibilidad, primero, en algunos casos, de trabajar sobre los consumos. A veces no se puede trabajar sobre los consumos. A veces no hay consumos que se puedan achicar. Cuando estamos hablando de alimentos o de servicios mínimos o esenciales. Uno medicamentos. O a medicamentos. Esto ya pasó incluso, con efectos nocivos sobre la salud. Digamos, uno puede recurrir a determinadas marcas o puede sustituir determinadas cuestiones, pero hay un mínimo y un piso que no se puede sustituir. Sin embargo, quienes sí pueden hacerlo, es momento también de parar la pelota, como digo siempre, pero por una cuestión de que me gusta el fútbol, entonces siempre evoluciona eso, parar la pelota y ver dónde estoy. Bueno, a ver, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Qué va a pasar con mis ingresos? Y eso no es menor. Bueno, en un contexto de crisis, mis ingresos pueden sostenerse, en algunos casos podrían ajustarse por inflación vía paritarias, aunque tardíamente, pero podrían ajustarse. Y en otros casos, si soy emprendedor, por ahí la crisis me arrastra un poco más y retrae mis ingresos. Entonces, mirar la perspectiva de mis ingresos para ver mi posibilidad de pago es fundamental. Y luego ver en qué situación estoy y qué alternativas tengo, porque alternativas para salir existen. La educación financiera también tiene que ver con eso, no solamente con ordenarme, sino también con poder buscar, poder bucear alternativas que no me hagan incurrir en algunas cosas que son más costosas, que en algunos casos es casi, no imposible, pero muy, muy difícil de salir. Ahí me pregunta un oyente, decana, si figura, por ejemplo, si salta en las encuestas de ustedes algún elemento preocupante sobre la deuda que la gente contrae con mutuales. Sale preocupante desde el punto de vista no formal, no de las entidades financieras como los bancos tradicionales. Claro. Sí, y la otra cosa también que me llamó la atención, más allá de que es esto de que la gente no sabe bien cuánto debe, tiene que ver con un indicador, estoy intentando recordarlo, pero tiene que ver con un indicador que muestra que gran parte de la gente está diciendo que no le alcanza ya para llegar a fin de mes, con lo cual esa bola de nieve probablemente, más allá de que la inflación se haya desacelerado, y eso es una buena noticia, de que esa bola de nieve es compleja y que tenemos que actuar. Desde múltiples aristas, el informe es muy potente con sus resultados, nos da mucha tela para cortar, como solemos decir, así que me parece que es importante seguir a partir de acá. Licenciada, ¿qué tal? Pablo Benito la saluda, ¿cómo está? Soy contadora. Ah, contadora, bueno, la licencié. Sí. Está licenciada, puede no trabajar a partir del lunes, puede no trabajar como licenciada, digamos, él toma licencia. No, le quería preguntar sobre lo siguiente, o sea, hay varios cambios que se dan, sobre todo en esta última etapa,
en la cual, por ejemplo, aquel que tenía un ahorrito lo metía en un plazo fijo y de alguna manera se preservaba. Hoy esto directamente ya no existe. Y digo, para dentro de la educación financiera, un poco quizás no pensando en los sectores con menos recursos, sino en los que más o menos pueden llegar a tener un ahorro y no lo quieren perder, o ya tienen un ahorro y no lo quieren perder. Y hay un mundo, ¿no?, al cual podemos acceder a partir de la globalización, que es el mundo bursátil o, por ejemplo, de los fondos comunes de inversión. Yo le quería preguntar si eso le parece a usted que entraría dentro de lo que es la educación financiera, sobre todo para el común. No estamos hablando de que se hagan millonarios, pero sí por lo menos preservar lo que pudieron juntar durante muchísimo tiempo. Preservarnos de la inflación en contextos de incertidumbre es uno de los principales objetivos. Lo importante es diversificar. Hay una frase muy antigua que es no poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, aplica fundamentalmente para acá. Entonces uno en general trata de diversificar, de acceder al dólar MEP. Por un lado, los fondos comunes de inversión son muy interesantes, sobre todo porque existen fondos de 3 tipos, aquellos que son más seguros, aquellos que son más arriesgados, dentro de los fondos que tampoco generan tanto riesgo. Recordemos que siempre el riesgo viene en contra de, o viene a favor, digamos, de la tasa de interés o del premio que me pagan. Mientras mayor sea el riesgo que yo asuma, entonces mayor va a ser el premio, que se llama tasa de interés en cualquier inversión. Y esto que vos decías de los fondos comunes, hoy en verdad son muy accesibles. Hace 20 o 30 años uno tenía que concurrir al banco. Bueno, ahora es todo más accesible. Pero también la cuestión digital a veces nos desinforma. O nos hace cometer operaciones que por ahí no sabíamos muy bien ni el plazo en el que los podemos liquidar, en el hipotético caso de que necesitemos el dinero, ni efectivamente si la tasa de interés va a ser la que nosotros nos imaginamos, si es que no la sabemos calcular. Por eso la cuestión de educación financiera abarca todo. Esto que vos decís de conocer otras oportunidades, tanto sea para invertir como para poder obtener financiamiento si estoy endeudado, claramente es importante cualquier cuestión vinculada a la formación o a la capacitación. Siempre es la educación la salida. Mira, es un insumo, licenciada ¿no? Me dijo, no. Licenciada no. No, contadora. Contadora, sí. Contadora. Bueno, le vamos a decir Liliana. Se ve que hay una interna ahí, ¿no? Ahí no, para mí que sí. Ya inventó una interna acá. A ver, un hijastro mío que está estudiando economía, yo le digo contador y es el peor insulto que le puedo dar. No sé si... Claro. Una cosa economista. En la facultad, ¿no es cierto? Sí. Creo que Liliana nos en va a su corregir. Facultad. Pero capaz que yo fui su profesora de economía, o sea que en verdad yo lo fui perfeccionando con los posgrados, ¿no? Solamente para no... Es un error de él. Es como que los contadores tienen más números y los economistas tienen más ciencia social, me parece una cosa así. Diría yo. Uy, me quedó una pregunta ahí para... No, lo que le quería decir es que los que estamos en organizaciones, en políticas, hace muchos años, también en la comunicación, nos parece estos insumos a los que ustedes han arribado con este laburo centrales para decidir políticas públicas, ¿no? O sea, políticas de promoción de sectores que no solo en la educación, como vos estás diciendo, que ya tomé apunte, te aclaro, de educación financiera, que es una materia espectacular para capacitar a la gente del pueblo, digamos, del común, de a pie, sino también para aprender a convivir con distintas fuentes de financiamiento para tu vida cotidiana, porque cuando hay estos momentos de crisis, y vuelvo sobre el punto, hoy hablábamos a la mañana, y lo decía Sergio Ferreira, que nos acompaña hoy de invitado acá, me decía, yo soy inquilino y además uso transporte público y además voy al súper, y además voy a la farmacia, con lo cual ya tiene como un combo, viste, que puesto en la cintura, un combo suicida, digamos, porque está muy complicada la situación, entonces me parece... Por eso yo decía, hay cosas que se pueden, cuando uno para la pelota, hay cosas que se pueden cortar, recortar, ajustar. Hay otras cosas que no. Claro. Y hay muchas cosas que vienen por inercia. Por eso, en verdad, la deuda o cualquier otra variable económica no hay que demonizar. No está mal haber tomado deuda o tomar deuda. Muchas veces fue la mejor opción, aún teniendo el dinero, era una muy buena alternativa a tomar deuda. De todas maneras, nos decía, Sergio también nos decía que él quería seguir defendiendo su déficit cero y no iba a pagar ninguna cuenta el mes que viene. Así como hace el gobierno, vio que el gobierno nacional, claro, dice, no, tengo déficit, claro, no te paga, no tiene un abuelo al quien sacarle la plata, no le paga la energía, no paga nada, digamos, entonces tiene déficit. Bueno, Sergio iba a ser igual. En realidad todos esos conceptos se aplican a la familia sin ninguna duda.
el concepto de presupuesto debería Claro. ser un ejercicio diario. Claro. Mirá, Bueno, a ver, ¿cuánta plata me sobra? Y eso es relativo, ¿no? Porque como decías vos recién, la farmacia puede llegar a aumentar un poco más seguido que incluso los alimentos, el alquiler con los ajustes también, generan cambios en los precios relativos, decimos nosotros, que claro. es la importancia que tienen algunos gastos sobre el total o en comparación con otros. La telefonía celular ha sido otro ejemplo, o la medicina prepaga, o los colegios, en el caso de que mandemos a nuestros hijos a su establecimiento. Entonces es importante ordenarnos y es importante ver que hay algunas cosas que por inercia muchas veces me han dejado endeudado. Bueno, Claro. ¿cómo salgo de acá? Bien, Liliana, enorme abrazo para usted y bueno, tomamos muy de referencia y esperamos ansiosos la posibilidad de acceder a ese estudio. Ahí me decía Jorge Gen que hay algo colgado en la página, así que Sí. bueno, le vamos a dar manija la semana que viene cuando estemos en nuestro próximo programa. Gracias y abrazo. Excelente. Estoy a disposición. Hasta luego. Muy amable.